Un hombre con una fortuna estimada en $10 millones. Tiene una propiedad en Santa Mónica, California, valuada en $7 millones, una de las zonas más exclusivas de los Estados Unidos, a pocos minutos de Beverly Hills, donde las celebridades de Hollywood compran sus casas de ensueño. Guarda en un garaje 2 Ferrari Spider que recibió como parte de sus condiciones contractuales cuando jugaba en el LA Galaxy durante los años 90. No los compró, se los dieron. Así de grande era su nombre en ese entonces, y así de grande sigue siendo hoy. Tiene un caballo pura sangre valuado en €1 millón. Un animal que fue campeón del mundo en el SICAP de Sevilla, España, una de las competiciones equinas más importantes del planeta, y ese caballo no lo compró tampoco. Se lo regaló nada menos que Sergio Ramos, el legendario defensa del Real Madrid, como muestra de una amistad construida alrededor de una pasión compartida por los equinos. Cobra más de 220,000 pesos mexicanos al mes como analista deportivo en una de las televisoras más importantes de México, y tiene restaurantes, taquerías, una marca de ropa deportiva que él mismo diseñó y una fundación que regala uniformes y becas a niños de escasos recursos en Acapulco. Si sumas todo eso, lo que tenés es el perfil de un hombre que debería vivir en una mansión rodeada de lujos, asistentes y seguridad privada. Un hombre que debería aparecer en revistas, en alfombras rojas, en yates y en fiestas exclusivas, pero nada de eso explica a Jorge Campos. Porque cuando el Brody termina sus compromisos laborales, cuando se apagan las cámaras de Azteca Deportes y se quita el micrófono, no se va a Santa Mónica, no saca los Ferraris del garaje, no aparece en eventos de celebridades, no publica nada en redes sociales. De hecho, ni siquiera tiene redes sociales. Nada. Ni Instagram, ni Twitter, ni TikTok. Cero. En pleno 2026, uno de los deportistas más famosos de la historia de México no tiene una sola red social activa. ¿Y a dónde se va? Se va a un pueblo. Un pueblo chiquito, escondido entre la vegetación tropical en las afueras de Acapulco, Guerrero, que se llama Plan de los Amates. Un lugar con menos de 500 habitantes, donde todos se conocen por nombre, donde las puertas de las casas no se cierran con llave, donde el ritmo de la vida lo marca el canto de los gallos al amanecer y el sonido de las olas del Pacífico a lo lejos. Ahí, en ese pueblo que no aparece en ningún mapa turístico, Jorge Campos tiene una propiedad que se llama la Casa de los Abuelos, y ahí es donde tiene a sus 150 gallos, sus 6 caballos pura sangre españoles, su palapa con hamacas, las fotos de toda su carrera pegadas en las paredes sin marcos ni vitrinas, y a su mamá viviendo en la casa de al lado, preparándole tamales de elote cuando él llega de visita. Y esa es la palabra clave, visita, porque Jorge Campos no vive en Plan de los Amates de manera permanente. Él va y viene entre sus compromisos laborales y ese pueblo. Pero cualquiera que lo conozca de cerca sabe la verdad, que cuando Jorge llega al Plan de los Amates no está visitando, está volviendo a casa, y que cada vez que se tiene que ir, una parte de él se queda ahí, entre los caballos, los gallos y la brisa del campo. Porque alguien que puede vivir donde quiera, que tiene propiedades en 2 países, que tiene acceso a cualquier lujo del mundo, elige volver siempre al mismo pueblito de Guerrero? Lo que encontramos es la historia del hombre más feliz del fútbol mexicano, y la razón por la que su felicidad no tiene nada que ver con el dinero. Antes de meternos en la vida de Campos, hay que entender algo. Existe un guión no escrito sobre lo que se supone que debe hacer un futbolista famoso cuando se retira, y casi todos lo siguen al pie de la letra. Algunos se mudan a las zonas más exclusivas de sus países, compran mansiones con piscinas infinitas, garajes con colecciones de autos que valen más que casas enteras, y contratan personal de seguridad para que nadie se les acerque. Otros se van a Europa, a Miami, a Dubái. Se convierten en figuras mediáticas, abren academias, firman contratos como embajadores de marcas de lujo, aparecen en podcasts contando anécdotas de vestuario. Llenan sus redes sociales con fotos de viajes, de restaurantes caros, de relojes que cuestan lo que una familia promedio gana en un año. Es el estándar. Es lo que el sistema nos enseñó a esperar de alguien que fue estrella. Y no está mal, cada quien vive como quiere, pero es el molde. Es lo normal. Ahora mira a los futbolistas mexicanos retirados específicamente. Carlos Vela compró una participación del 6% del LAFC y vive en una mansión en West Hollywood.
Irving Lozano cobra $9 millones al año en la MLS y vive en una de las zonas más exclusivas de San Diego. Giovanni Dos Santos tiene inversiones en el sector petroquímico y una mansión con piscina de diseño arquitectónico y cine privado. Hasta los jugadores de menor perfil tienen garajes con Lamborghinis, camionetas blindadas y ropa de Gucci. Ahora mira a Jorge Campos. Tiene los Ferraris, sí, pero están en un garaje, no los saca. Tiene la propiedad en Santa Mónica, sí, pero pasa más tiempo en un pueblo de Acapulco sin señal de Wi-Fi que en California. Tiene un sueldo mensual de más de 220 mil pesos, sí, pero cuando trabaja en Azteca Deportes, se ha filtrado en más de una ocasión que llega a las transmisiones en sandalias y short, que come botana mientras sus compañeros analizan los partidos, que no tiene un horario fijo, que él decide cuándo abandona la transmisión y que si quiere, baja a la cancha a saludar a cualquier jugador en pleno partido, sin pedir permiso. Los usuarios de redes dicen que Jorge Campos tiene el mejor trabajo del mundo, y probablemente tengan razón. Pero lo que muy pocos saben es que cuando se apagan las luces del estudio, cuando Martinoli deja de gritar y el Dr. García guarda el micrófono, Jorge Campos no se va a una cena exclusiva ni a un evento de prensa. Se va a la terminal, se toma un vuelo a Acapulco y desaparece en plan de los amates, como si nada de lo otro existiera. Y la pregunta que nadie le hace es la más importante de todas. ¿Qué tiene ese pueblo que no tiene ningún otro lugar del mundo? Para entender a Jorge Campos hay que entender Plan de los Amates. Y para entender Plan de los Amates hay que olvidarte de todo lo que sabes sobre Acapulco. Porque cuando alguien dice Acapulco, la imagen que aparece es la de los hoteles de 5 estrellas. La zona hotelera con discotecas y turistas extranjeros, los cruceros llegando al puerto, las celebridades tomando sol en playas privadas. Ese Acapulco existe, claro, pero no es el Acapulco de Jorge Campos. El Acapulco de Campos es otro. Es el que está detrás de las montañas donde las carreteras se estrechan y la vegetación se cierra sobre el camino. Es el Acapulco rural, el de tierra y campo, el de gallos cantando a las 4 de la mañana y familias que viven de lo que produce la tierra. El Acapulco que no sale en las postales. Plan de los Amates es una comunidad rural dentro del municipio de Acapulco, en el estado de Guerrero. No tiene restaurantes de moda, no tiene centros comerciales, no tiene cines ni bares. Tiene una entrada y una salida, como dijo el propio Campos en una entrevista. Es un pueblo familiar, fundado por su abuelo y los hermanos de su abuelo, donde prácticamente todos los habitantes son parientes o conocidos de toda la vida. Campos lo describió así en el documental Inmortal, que Plan de los Amates es el lugar donde llegó su abuelo y sus hermanos, que eran un pueblo familiar, que era su familia y ya, que de hecho es la entrada y la salida y nada más. Y agregó algo que dice mucho más de lo que parece, que ese es un lugar muy tranquilo, donde está su gente, no su equipo, no sus socios, no sus colegas de televisión, su gente. Y ahí es donde está la clave. Porque para la mayoría de los famosos, su gente son las personas que los rodean por su fama. Managers, asesores, publicistas, agentes. Para Jorge Campos, su gente son los mismos que eran antes de que él fuera alguien. Los primos que jugaban fútbol descalzos con él en la tierra. Los vecinos que lo vieron crecer. El hermano Miguel que cuida la casa y los gallos. Su mamá que sigue cocinando como cocinaba hace 40 años. El mundo cambió. La fama llegó. El dinero se multiplicó. Pero Plan de los Amates sigue exactamente igual. Y eso es precisamente lo que Jorge Campos necesita. Hay una frase que dijo el director del documental Inmortal después de pasar días filmando con Campos en su pueblo, y que resume todo, que Jorge necesita Plan de los Amates, necesita Acapulco, necesita Guerrero. No porque le haga falta poner los pies en la tierra, porque los tiene muy bien puestos, sino porque es el regreso a casa, a los olores, al mar, a los sonidos. Y que cuando lo vio en ese entorno, con sus hermanos, con sus caballos, con sus gallos, entendió que estaba frente a un ángel con alas enormes, que necesita su origen para seguir volando. Un ángel con alas enormes. Así describió a un tipo que llega en sandalias a la televisión y se va a dormir en una hamaca rodeado de gallos. Si eso no te dice todo sobre Jorge Campos, nada lo hará. Ahora vamos a meternos dentro, porque la propiedad de Campos en Plan de los Amates no es un rancho cualquiera.
Es un lugar con personalidad propia, con historia en cada rincón, y con una filosofía de vida que se siente desde el momento en que llegas al portón. Lo primero que ves es el portón de madera, grande, rústico, con las iniciales JC talladas. Y lo primero que notas es algo que en el mundo de los famosos es impensable. Está abierto, siempre abierto. No hay guardia de seguridad, no hay cámaras, no hay intercomunicador ni timbre electrónico. El portón de Jorge Campos está abierto porque en plan de los amates no se necesita seguridad, porque todos se conocen, porque nadie va a entrar a robar a la casa del Brody, porque el Brody es del pueblo, es de la familia, es uno más. Pensa en eso un segundo. Un tipo con $10 millones de patrimonio, con fama mundial, con una carrera que lo llevó a jugar 3 Copas del Mundo, tiene la puerta de su casa abierta las 24 horas. En un mundo donde los famosos viven detrás de muros de 3 metros con cerca eléctrica y guardias armados, Jorge Campos vive con el portón abierto en un pueblo donde todos son primos. Cuando pasas el portón, lo primero que te recibe es la vista del terreno. La propiedad se extiende por más de 200 metros. A un lado están las caballerizas, amplias y profesionales, donde los 6 caballos españoles pura sangre tienen espacio para pasear y correr por las áreas verdes. Al otro lado están los gallos, 150 gallos de pelea que cuida su hermano Miguel con dedicación de padre. Y en el centro, la palapa. La palapa es el corazón de la casa de los abuelos. Es una estructura abierta, sin paredes, con techo de palma, mesas de madera, sillones viejos y las hamacas. Las legendarias hamacas donde Jorge Campos se acuesta a mirar la tarde pasar cuando no tiene nada que hacer. Y cuando decimos nada que hacer, nos referimos a su estado natural. Porque para Jorge Campos, no tener nada que hacer no es aburrimiento, es libertad. Las paredes de la palapa están cubiertas de fotos. No son fotos enmarcadas con marcos de plata ni montadas sobre cristal iluminado. Son fotos pegadas, algunas con cinta adhesiva, otras sostenidas con clavos. Fotos de su carrera en Pumas, en la selección, en el Galaxy, en Cruz Azul. Fotos con compañeros, con rivales, con trofeos. Es un museo personal que no pretende ser un museo. Es simplemente la historia de un hombre contada por las imágenes que juntó a lo largo de los años, expuesta en el mismo lugar donde come, descansa y pasa tiempo con su familia. Un periodista de ESPN que visitó el rancho lo describió así: que entrar a la casa es como entrar a un museo, que ahí viven Miguel y su madre, y que Jorge va de visita siempre que sus compromisos laborales se lo permiten. Pero que lo que más le gusta es estar en la hamaca, ir a la playa y ver a sus caballos. La hamaca, la playa, los caballos. Esas 3 cosas. No los Ferraris, no la propiedad de Santa Mónica, no el sueldo de Azteca. La hamaca, la playa y los caballos. Y hay un detalle más que cierra la imagen. La casa donde vive su mamá está pegada a la propiedad. Literalmente al lado. Y cuando Jorge llega, lo primero que hace no es revisar a los caballos ni ver a los gallos. Lo primero que hace es ir a saludar a su mamá. Y lo que su mamá le tiene preparado es siempre lo mismo: tamales de elote. No comida gourmet, no sushi, no un chef privado con menú de degustación. Tamales de elote hechos por su mamá, como cuando era niño, como si nada hubiera cambiado. Y lo más hermoso de todo es que para Jorge Campos, ahí adentro, en esa palapa, con esos tamales, con esa hamaca, nada cambió realmente. Para entender la relación de Jorge Campos con los caballos hay que entender una cosa fundamental. No es un hobby de millonario, no es el equivalente equino de coleccionar autos de lujo. Es algo que lleva en la sangre desde antes de saber qué era el fútbol profesional. Campos creció montando los caballos de su abuelo, a quien todos en el pueblo llamaban Cunco. El abuelo tenía un rancho en plan de los amates con animales, y Jorge, desde niño, se subía a los caballos y recorría los caminos de tierra del pueblo como si fueran autopistas. Iba con sus hermanos a ordeñar vacas, a correr por el campo, a aprender todo lo que el abuelo les quería enseñar. Para él, un caballo no es un animal de lujo, es un recuerdo de infancia. Es el olor a campo, el sonido de los cascos sobre la tierra, la sensación de libertad que solo se tiene cuando sos un niño montando un caballo sin silla por un camino sin destino. Hoy, en la casa de los abuelos, tiene 6 caballos españoles pura sangre.
cada uno con nombre propio, cada uno con personalidad y cada uno con una historia. Sagrado, el Santo, el Capitán, el Gringo. Son los caballos que él eligió, que él cuida, que él va a ver cada vez que pisa Plan de los Amates. Pero hay un caballo que está por encima de todos, un caballo que tiene una historia que parece sacada de una película, y se llama Babel de Ramos. La historia es así. Durante una pretemporada del Real Madrid en Los Ángeles, Jorge Campos se cruzó con Sergio Ramos. Se conocían de vista, pero nunca habían tenido una conversación larga. Esa noche se pusieron a platicar, y el tema que los conectó no fue el fútbol, fueron los caballos. Ramos le contó que tenía una cuadrilla de caballos españoles pura sangre llamada SR4, y que era una de sus pasiones más grandes fuera del campo. Campos le dijo que a él también le encantaban los caballos, que tenía un rancho en Acapulco, y Sergio Ramos, así de simple, le dijo que le iba a mandar uno. Miguel Campos, hermano de Jorge, contó la historia en una entrevista para ESPN, que Sergio Ramos le dijo a Jorge que tenía caballos, que Jorge le respondió que a él también le gustaban, y que Ramos le mandó un caballo así, sin más ceremonia. Un caballo que había sido campeón del mundo en el SICAP de Sevilla cuando tenía 3 años, una de las competiciones más prestigiosas de caballos españoles del planeta. El caballo se llama Babel de Ramos. Lleva el apellido de Sergio en el nombre. Y es, según la familia Campos, la estrella absoluta del rancho. Cuando Jorge llega a Plan de los Amates, lo primero que hace después de saludar a su mamá es ir a ver a Babel. Lo acaricia, lo monta, le habla, como si fuera un viejo amigo que lleva esperándolo desde la última vez que se fue. Campos lo dijo con una sencillez desarmante en una entrevista, que se lo mandó Sergio Ramos, que él también tiene un gran rancho y que su pasión por los caballos es grandísima. No lo dijo presumiendo, lo dijo como alguien que comparte algo que le importa de verdad, porque para Jorge ese caballo no vale 1 millón de euros. Vale la conexión con algo que empezó cuando era un niño montando los caballos de su abuelo Cunco en un pueblo sin asfalto. Y eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. El caballo de Sergio Ramos no es un trofeo, es un puente entre dos mundos. El del niño descalzo de Plan de los Amates y el del hombre que conquistó el fútbol mundial. Y ese puente se cruza todos los días que Jorge está en su rancho, pero los caballos son solo la mitad de la historia animal de la casa de los abuelos. La otra mitad la componen 150 gallos de pelea. Sí, 150. Y según cuenta Miguel Campos, en algún momento llegaron a tener 600. Miguel lo contó muerto de risa en una entrevista para ESPN, que ahorita tenían como 150 gallos, que antes tenían como 600, que algunos salen buenos y otros malos, y que los malos son los que matan a los otros en las peleas. Lo dijo riéndose, sin filtro, sin protocolo. Exactamente igual que su hermano cuando está en la televisión. Es una familia que no se complica, que dice las cosas como son y que encuentra humor en todo. Los gallos están en una zona específica de la propiedad, separados de los caballos, con sus propios corrales y sus propios espacios. Miguel es quien los cuida día a día, quien los alimenta, quien los prepara, quien los selecciona. Es su mundo. Y cuando Jorge llega al rancho, también se involucra. No como un dueño que supervisa de lejos, sino como alguien que creció entre esos animales y que entiende el oficio desde adentro. Y acá hay un detalle que dice mucho sobre la cultura del lugar. Los gallos de pelea no son un capricho excéntrico en esa zona de México. Son una tradición cultural que atraviesa generaciones. En comunidades rurales como Plan de los Amates, la cría de gallos es tan común como la cría de ganado. Es una actividad familiar que se hereda, que se comparte, que se vive con pasión y dedicación. No es un lujo, es una forma de vida. Que Jorge Campos, con toda su fama y su dinero, siga involucrado en la cría de gallos en el mismo pueblo donde su abuelo y su padre lo hacían, dice más sobre su carácter que cualquier entrevista. Porque significa que no importa cuántos mundiales jugó, cuántos contratos firmó, ni cuántos millones tiene en el banco. Lo que importa es que cuando llega a Plan de los Amates, se arremanga la camisa y hace lo mismo que hacía cuando tenía 10 años. Cuida gallos, monta caballos y se acuesta en la hamaca. No hay evolución de estilo de vida, no hay upgrade, no hay un antes y un después dividido por la fama. Hay un continuo, una línea recta que va desde el niño en el pueblo hasta el hombre en el pueblo. Y todo lo que pasó en el medio, los mundiales, los contratos, los Ferraris,
Fue un paréntesis. El texto principal siempre fue Plan de los Amates. Para entender la dualidad de Jorge Campos hay que verlo en su otro hábitat, Azteca Deportes. Porque ahí es donde el mundo lo conoce hoy, y ahí es donde su esencia de pueblo se manifiesta de la manera más genial posible. Desde hace más de 15 años, Jorge Campos es parte del equipo de transmisión de Azteca Deportes. Comparte micrófono con Cristian Martinoli, uno de los narradores más famosos de México, y con Luis García, el Dr. García, excompañero suyo en Pumas y en la selección mexicana. Juntos forman lo que muchos consideran el mejor trío de comentaristas deportivos en la historia de la televisión mexicana. Pero la participación de Campos en las transmisiones es peculiar. Porque mientras Martinoli grita goles a todo pulmón y el Dr. García analiza tácticas con pasión, Jorge Campos está ahí sentado, comiendo. Sí, comiendo. Botanas, tacos, lo que haya. Se ha filtrado en múltiples ocasiones que llega más a las transmisiones en sandalias y bermudas, como si estuviera en la playa de su pueblo y no en un estudio de televisión con millones de espectadores. Y lo más increíble, nadie le dice nada, porque nadie puede decirle nada. Es Jorge Campos, es el inmortal, es el Brody. Es el tipo que jugó 3 mundiales con uniformes que él mismo diseñó, que atajaba penales y después subía a cabecear al área rival, que revolucionó la posición de portero en el fútbol mundial. ¿Quién le va a decir que se ponga zapatos? Según reportes de Gol y Radio Fórmula, no tiene un horario estricto para las transmisiones. Él decide cuándo se va. Si el partido no le interesa, simplemente se levanta. Si quiere bajar al campo a saludar a un jugador en pleno partido, baja. Si quiere comentar algo, comenta. Si no, se queda callado comiendo su botana mientras Martinoli y García hacen el show. Los usuarios en redes sociales lo han convertido en un meme viviente por esta actitud. Dicen que tiene el mejor trabajo del mundo. Le pagan más de 220,000 pesos al mes por ir en sandalias, comer y opcionalmente comentar fútbol. Y tienen razón, pero lo que los memes no capturan es la razón de fondo. Campos se comporta así en la televisión porque se comporta así en la vida. No es un acto, no es un personaje. Es un tipo de pueblo que vive en sandalias, que come cuando tiene hambre, que habla cuando tiene algo que decir y que se va cuando se quiere ir. Es el mismo tipo en Azteca Deportes que en la hamaca de su rancho. Y eso, en un mundo donde todo el mundo actúa un papel, es extraordinariamente raro y extraordinariamente auténtico. Lo dijo él mismo en una entrevista, que le decían el surfer, el Acapulco, que su costumbre era andar siempre en guaraches, bermudas y que los surfers son muy solitarios, que las olas y el mar son otro mundo. Lleva más de 50 años viviendo así, no va a cambiar porque esté en televisión, y el mundo lo ama exactamente por eso. Hay un momento en el documental Inmortal que lo cambia todo. Un momento que no estaba planeado, que no estaba en el guión de filmación, y que sin embargo se convirtió en la escena más reveladora de todo el documental. Y la contó Luis García, ex compañero de Campos y hoy su partner en las transmisiones de televisión. García estuvo presente durante la filmación del documental en Acapulco. Fue con el equipo de producción a Plan de los Amates, recorrió el pueblo, vio la escuela donde Campos estudió, visitó el rancho con los caballos y los gallos, saludó a la familia. Y disfrutó cada segundo. Pero hubo un momento que lo dejó sin palabras. En algún punto de la filmación alguien le dio a Jorge una cámara GoPro. Sin instrucciones, sin guión, sin dirección, solo la cámara. Y Jorge, sin pensarlo, se metió al mar. Vestido como estaba, short y camisa, sin cambiarse, sin ponerse traje de baño, sin prepararse. Simplemente caminó hacia las olas, se lanzó al agua y empezó a grabar. El equipo de producción pensó que iba a durar 3 o 4 minutos. Era una toma más, un momento bonito para el documental. Pero los minutos pasaban y Jorge no salía. 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. 20 minutos estuvo Jorge Campos dentro del mar con una GoPro, grabando las olas, nadando, dejándose llevar por la corriente, sumergiéndose y saliendo, riéndose solo. 20 minutos completamente desconectado de todo, de las cámaras, del equipo, de la producción, de su fama, de su carrera, de su dinero. 20 minutos siendo simplemente un tipo de Acapulco en el mar. Luis García lo contó con una emoción que pocas veces se le ve, que lo veía libre, en su origen, conectando con su ser.
y que ahí entendió quién era realmente Jorge Campos. Dijo que le parecía un ángel con unas alas blancas enormes, que necesita Plan de los Amates, necesita Acapulco, necesita Guerrero. No porque le haga falta poner los pies en la tierra, porque los tiene muy bien puestos, sino por el regreso a casa, el regreso a su origen. Los olores, el mar, los sonidos, su mamá con los tamales de elote. Todo eso junto, todo eso simple, todo eso real. Esos 20 minutos en el mar son Jorge Campos destilado a su esencia. Sin uniforme, sin cámaras de televisión, sin público, sin dinero. Solo un hombre y el mar. Lo mismo que era a los 8 años, lo mismo que será a los 80. Y si tenés que elegir una sola imagen para entender por qué este hombre con 10 millones de dólares elige vivir en un pueblo con gallos y hamacas, elegí esa. Un tipo metiéndose al mar vestido con una GoPro durante 20 minutos, muerto de risa. Eso es todo lo que necesitas saber. Hay otro elemento fundamental en la vida de Jorge Campos que muy pocos conocen y que explica en gran parte por qué su vida privada es, bueno, realmente privada. Se llama Marcy Raston, es canadiense y es la mujer que lleva casi 20 años al lado del Brody. Se conocieron en 2002, cuando Jorge ya era una leyenda retirada y empezaba su carrera como comentarista. Se casaron en 2007, después de 5 años de noviazgo. Y desde entonces, Marcy ha sido una presencia constante en la vida de Campos, pero completamente invisible para el mundo. No hay casi fotos de ella. En más de una década de matrimonio, se pueden contar con los dedos de una mano las imágenes públicas de Marcy Raston. Una vez los vieron juntos en un evento de la Copa América Centenario 2016, sobre una alfombra roja. Otra vez, un fragmento de video en un viaje a Disneylandia. Y nada más. Según varios reportes de medios especializados, fue Marcy quien le pidió a Jorge ser extremadamente cauteloso con su vida personal y solo mostrarse ante los medios para cuestiones estrictamente laborales. Y él aceptó, sin resistencia, sin drama. Pensá en lo difícil que es eso en el mundo actual. Un futbolista de fama mundial, con acceso a todos los medios, con una plataforma que podría monetizar en millones si mostrara su vida familiar, elige no hacerlo. No porque no pueda, porque respeta la decisión de su esposa, porque entiende que hay cosas que valen más que los likes. Juntos tienen una hija, Andrea Campos Raston. Andrea no siguió los pasos futbolísticos de su padre. Inicialmente jugaba fútbol, pero decidió cambiar al voleibol y ahora lo practica a nivel colegial en Estados Unidos. Cuando Andrea le dijo a su padre que quería dejar el fútbol, ella misma reconoció en una entrevista que le preocupaba su reacción. Pero Jorge no dudó ni un segundo, la apoyó, porque para él lo importante no es el deporte que practiques, sino que seas feliz haciéndolo. Marcy, por su parte, fue una influencia fundamental en la vida de Andrea, siempre acompañándola, siempre presente, pero siempre lejos de los reflectores. Una mamá que eligió la discreción absoluta en un mundo que premia la exposición constante. Viven entre México y Canadá. Cuando están en México están en Plan de los Amates o en Acapulco. Cuando viajan, van a Canadá a visitar a la familia de Marcy. Y eso es todo, no hay escándalos, no hay separaciones, no hay rumores, no hay nada. Solo una familia que eligió vivir en paz. Y eso, en un mundo donde la vida de los famosos es un reality show permanente, es quizás lo más revolucionario de todo. Ahora, sería injusto decir que Jorge Campos se dedica únicamente a la hamaca y los caballos. El tipo tiene olfato de empresario, y sus negocios reflejan exactamente lo que esperarías de alguien como él. Nada pretencioso, todo con los pies en la tierra. Su primer emprendimiento gastronómico fue Sportortas, que arrancó en 1994, cuando todavía estaba jugando profesionalmente. La idea era simple y genial. Un local de tortas con temática deportiva, donde cada torta llevaba el nombre de un ídolo del deporte. La Pelé, la Maradona, la Messi, la Cuauhtemiña, la Rafa Márquez. Y por supuesto, la Jorge Campos. Milanesa, pierna, jamón, huesillo, queso blanco, queso amarillo y piña. Todo por 65 pesos. No son tortas gourmet de 500 pesos, son tortas de barrio. Tortas para trabajadores, para estudiantes, para familias. Precios accesibles, porciones generosas y el nombre de un ídolo en cada una. Es Campos puro, popular, directo, sin pretensiones. Sportortas tuvo varias sucursales en la Ciudad de México y en el Estado de México.
Con el tiempo, algunas cerraron y el negocio se fue moviendo hacia zonas de comida rápida en centros comerciales. No es un imperio gastronómico, es un negocio honesto que sigue funcionando después de 30 años. En septiembre de 2022, Campos abrió su segundo negocio de comida, la taquería Los Brodis, en la Ciudad de México. La temática es la misma que en Sportortas, paredes cubiertas de fotos de su carrera, de otros futbolistas emblemáticos y de figuras del deporte mexicano como El Santo. La especialidad son los molcajetes con carne, pastor, bistec, res, pollo, cecina, chorizo, costilla y chuleta. Precios accesibles, ambiente familiar, sin pretensiones. Campos inauguró el lugar personalmente, acompañado por amigos como Erasmo Catarino y el comediante El Costeño. No fue un evento exclusivo con lista de invitados, fue una fiesta abierta, con cientos de comensales que llegaron a comer y a sacarse fotos con el Brody. Pero hay otro negocio de Campos que la mayoría no conoce, y que probablemente dice más sobre él que cualquier restaurante: la Fundación Jorge Campos. La fundación opera desde 2012 en Plan de los Amates y en otras comunidades de Acapulco. Su programa principal se llama Somos Inmortales y está enfocado en reactivar las bases educativas y deportivas para niños de escasos recursos. El proyecto es concreto: les dan uniformes deportivos, balones, equipamiento y los meten en programas de fútbol que combinan entrenamiento con permanencia escolar. Su hermano Miguel es presidente de la fundación. Los entrenamientos se hacen en un campo de Plan de los Amates y en la playa, porque Campos cree que el deporte en la arena desarrolla la creatividad de los niños de una manera que el pasto sintético nunca podrá. Tienen patrocinadores como Pinturerías Comex y han entregado uniformes a más de 100 niños en una sola jornada. Pero lo más impactante es que Campos logró una alianza con la Universidad Thomson Rivers de Canadá, gracias a la cual creó el Premio Jorge Campos, una beca de matrícula completa por un año para 2 jóvenes mexicanos destacados. Cuando le dieron el reconocimiento, Campos dijo algo hermoso: que se sentía muy orgulloso de que una institución como esa le otorgara ese tipo de reconocimiento, y que para él era volver a poner en alto a Acapulco, el lugar que lo vio nacer. No dijo poner en alto mi nombre, dijo poner en alto a Acapulco. Siempre Acapulco, siempre su tierra, siempre su gente. No se puede hablar de Jorge Campos sin hablar de sus uniformes. Pero no vamos a hablar de ellos como una anécdota futbolística. Vamos a hablar de ellos como la prueba definitiva de que este hombre siempre fue quien es. Porque los uniformes de Jorge Campos no fueron un capricho de diseñador ni una estrategia de marketing. Fueron nostalgia. Fueron un intento de llevar el mar a la portería. Él lo explicó en una entrevista para Bolavip con una claridad que desarma, que siempre le gustó el mar, la playa, correr ahí en la arena, surfear, y que como ya no podía hacerlo porque tenía compromisos con el fútbol en la Ciudad de México, trató de llevar los colores a la portería porque era lo que le gustaba. Los colores de los atardeceres de Acapulco, los tonos del mar, las bermudas de los surfers, todo eso metido en un uniforme de portero. Un amigo suyo en Acapulco tenía una marca de ropa y juntos empezaron a hacer diseños. Jorge le pedía cambios, que este color sí, que este no, que le agregara esto, que le quitara aquello. Poco a poco fue mejorando los uniformes hasta convertirlos en lo que son hoy. Piezas icónicas de la historia del fútbol, coleccionadas en todo el mundo, exhibidas en museos, copiadas por jugadores amateur en cada rincón del planeta. De hecho, uno de sus uniformes fue exhibido recientemente en el Museo de las Artes de París, junto a prendas de Zinedine Zidane para Dior, de Naomi Osaka para Louis Vuitton, de Comme des Garçons y de Paco Rabanne. El uniforme de un portero de Acapulco que diseñó sus propias camisetas porque extrañaba el mar, exhibido al lado de las marcas más lujosas del planeta. Campos lo resumió perfecto: que siempre le gustó el tema del diseño, el marketing, y que todo se dio muy natural. Que nunca buscó algo diferente, que solo quería sentirse cómodo, algo que le gustara y algo que le recordara el surf en Acapulco, en la playa. Algo que le recordara el surf en Acapulco. Ahí está todo. En esa frase está todo. Un hombre que estaba en la Ciudad de México, en un estadio con 80,000 personas jugando un mundial defendiendo la portería de la selección mexicana ante los ojos de millones de espectadores. Y lo que necesitaba para sentirse bien era que su uniforme le recordara las olas de su pueblo.
Eso no es excentricidad, eso es identidad en estado puro. Y cuando hoy ves a Jorge Campos en su hamaca, en plan de los amates, mirando el mar que inspiró esos uniformes, todo cobra sentido. Los colores nunca fueron sobre moda, fueron sobre pertenencia. Sobre un niño surfer que nunca quiso dejar de serlo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un hombre con 10 millones de dólares, 2 Ferraris, una propiedad en California, un caballo campeón del mundo, un sueldo de televisión de más de 220,000 pesos al mes, restaurantes, una marca de ropa y acceso a cualquier lujo imaginable, elige vivir en un pueblo donde el portón está siempre abierto, donde lo mejor del día es la hamaca, donde la comida favorita son los tamales de su mamá y donde el plan perfecto es meterse al mar 20 minutos con una GoPro? La respuesta no es humildad, aunque la tiene. La respuesta no es austeridad, porque claramente gasta en lo que quiere. La respuesta no es una estrategia de imagen, porque ni siquiera tiene redes sociales. La respuesta es algo mucho más simple y mucho más profundo. Jorge Campos sabe quién es. Suena básico, suena a frase de autoayuda, pero pénsalo de verdad. ¿Cuántas personas con fama y dinero pueden decir honestamente que saben quién son? ¿Cuántas no se perdieron en el camino? ¿Cuántas cambiaron su código postal, su grupo de amigos, su forma de hablar, su forma de vestir, sus prioridades cuando llegó el dinero? Campos nunca cambió. No porque haya hecho un esfuerzo consciente por mantenerse humilde, sino porque nunca tuvo la necesidad de ser otra cosa. Él es un surfer de Acapulco que resultó ser un portero genial. Es un tipo de pueblo que resultó jugar 3 mundiales. Es un hombre de campo que resultó tener un caballo de 1 millón de euros. Pero en el centro de todo, debajo de todas las capas, sigue siendo el mismo niño que montaba los caballos de su abuelo Cunco por los caminos de tierra de Plan de los Amates. Y eso es lo que lo hace el hombre más feliz del fútbol mexicano. No es que tenga más que otros, es que no necesita lo que otros necesitan. No necesita que lo vean, no necesita que lo admiren, no necesita que lo validen. Tiene su rancho, sus gallos, sus caballos, su hamaca, su mamá al lado, el mar a 20 minutos y un trabajo donde va en sandalias. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? En un mundo donde los deportistas retirados se desesperan por mantenerse relevantes, por aparecer en podcasts, por generar contenido, por demostrar que todavía importan, Jorge Campos hizo algo radical. Algo que en la era de las redes sociales es casi un acto de rebeldía. Desapareció. No desapareció del trabajo. Sigue en Azteca Deportes, sigue siendo querido por millones, sigue siendo el inmortal. Pero desapareció del circo, del ruido constante, de la necesidad de ser visto, comentado, etiquetado, compartido. Se fue a su rancho, a sus gallos, a sus caballos, a su hamaca, a comer con su mamá, a diseñar uniformes que le recuerden al mar, a meterse 20 minutos al océano con una GoPro y olvidarse de que el mundo existe, a dejar el portón de su casa abierto porque en su pueblo nadie cierra con llave, a vivir simplemente como siempre quiso vivir. Y eso, en una era donde todo el mundo quiere más seguidores, más likes, más atención, más dinero, más reconocimiento, es probablemente el acto más valiente que puede hacer alguien famoso. Mirar todo lo que tiene y decir, ya es suficiente. Jorge Campos no compite con nadie, no compara su casa con la de otros, no mide su éxito por la cantidad de ceros en su cuenta bancaria. Lo mide por algo que no se puede comprar ni en Santa Mónica, ni en Beverly Hills, ni en Dubái. La tranquilidad de volver siempre al mismo lugar, abrir el mismo portón de madera, ver a los mismos caballos, abrazar a la misma mamá y sentir que nada cambió. La riqueza real del Brody no son los 10 millones de dólares, no son los Ferraris, no es el caballo de Sergio Ramos, no es el sueldo de Azteca Deportes, no es la propiedad en California. La riqueza real de Jorge Campos es que a los 58 años sigue siendo exactamente el mismo que a los 8. Sigue en sandalias, sigue comiendo lo que hay, sigue montando caballos, sigue metiéndose al mar sin avisar, sigue riéndose de todo. Y eso, en un mundo obsesionado con cambiar, con evolucionar, con reinventarse, con ser la mejor versión de uno mismo, es el verdadero trofeo. Porque la mejor versión de Jorge Campos siempre fue la original, la del niño descalzo en la playa de Acapulco,
Y 30 años después, 40 años después, 50 años después, sigue siendo esa. Si tuvieras 10 millones de dólares, 2 Ferraris y un caballo campeón del mundo, ¿sabrías cuándo es suficiente? ¿Sabrías que lo que más te hace feliz es una hamaca, unos tamales y el sonido de las olas? ¿O seguirías buscando algo más? Jorge Campos ya encontró su respuesta. La encontró en Plan de los Amates, en un portón siempre abierto, en 150 gallos que cantan al amanecer, y en una mamá que lo sigue mirando con los mismos ojos de cuando era un niño que se subía a los caballos del abuelo. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y suscríbete para más historias que valen la pena. Hay un capítulo de la relación entre Jorge Campos y Plan de los Amates que pocos conocen, y que demuestra que su conexión con ese lugar no es solo emocional, es física, es real. Es de los que se quedan cuando todos se van. Acapulco ha sido golpeado duramente en los últimos años. Huracanes, inseguridad, crisis económica. El turismo cayó. Muchas celebridades que tenían propiedades en la zona vendieron y se fueron. Es lo lógico. Cuando un lugar entra en crisis, los que tienen dinero para irse, se van. Es instinto de supervivencia financiero. Pero Jorge Campos no se fue. Nunca se fue. Su rancho sigue ahí. Sus caballos siguen ahí, sus gallos siguen ahí, su mamá sigue ahí, y él sigue volviendo cada vez que puede, como si nada hubiera cambiado. Y no solo sigue volviendo, sigue invirtiendo en su comunidad. La Fundación Jorge Campos, que opera desde Plan de los Amates, continúa entregando uniformes, organizando entrenamientos y trabajando con los niños de la zona. Mientras otros cerraban negocios y abandonaban el lugar, la fundación del Brody seguía funcionando porque para él, ese pueblo no es una inversión inmobiliaria que se abandona cuando baja de valor. Es su casa, y uno no abandona su casa cuando las cosas se ponen difíciles. Eso dice mucho más sobre Jorge Campos que cualquier trofeo, cualquier contrato o cualquier millón en el banco. Porque es fácil ser leal a un lugar cuando todo va bien. Lo difícil es seguir ahí cuando todo se complica. Y él siguió ahí. Podría haber trasladado su operación a otro estado, podría haber movido los caballos a una propiedad más segura, podría haber cerrado la fundación y donar a distancia, pero no lo hizo, porque Plan de los Amates no es un lugar en el mapa para Jorge Campos, es parte de su identidad. Y la identidad no se traslada ni se reubica, se defiende. Hay una frase que se le atribuye a él, aunque nunca la dijo frente a una cámara de manera formal, pero que la gente del pueblo repite como si fuera un mantra. Si el plan está bien, yo estoy bien. No importa si tiene una mansión en California, si Plan de los Amates está bien, él está bien. Así de simple, así de profundo. Y cuando ves eso, cuando entendés que un hombre con todo el dinero del mundo para irse a un lugar mejor elige quedarse en el lugar que lo hizo quien es, entonces entendés algo fundamental sobre la naturaleza humana, que la riqueza real no se mide en dólares, se mide en raíces. No se puede hablar de la casa de los abuelos sin hablar de Miguel Campos, porque si Jorge es el alma del rancho, Miguel es su columna vertebral. Es quien lo cuida, quien lo mantiene, quien lo hace funcionar día a día cuando Jorge está en la Ciudad de México trabajando en televisión. Miguel Campos, el hermano menor de Jorge, vive permanentemente en Plan de los Amates, en la misma propiedad. Es el presidente de la Fundación Jorge Campos, pero más allá de ese título, es el que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para alimentar a los gallos, revisar a los caballos, asegurarse de que todo esté en orden. Es el que recibe a las visitas cuando Jorge no está. Es el que cuenta las historias de la familia con una risa que no se puede inventar. En las entrevistas que ha dado para ESPN y otros medios, Miguel es una fuerza de la naturaleza. Habla sin filtro, se ríe de todo, cuenta anécdotas de los gallos con la misma pasión con la que otros hablan de inversiones bursátiles. Cuando le preguntan por los caballos, los nombra uno por uno como si fueran sus hijos. Cuando le preguntan por su hermano, se le iluminan los ojos. Y ahí está la clave. Porque la relación entre Jorge y Miguel no es la relación típica entre un famoso y su familiar. No es el hermano que vive a la sombra de la estrella. Es una sociedad. Miguel cuida lo que Jorge ama. Jorge financia lo que Miguel administra. Y juntos mantienen vivo algo que es más grande que cualquier carrera futbolística: el legado familiar. La casa de los abuelos se llama así por una razón. Es la casa que construyó su abuelo Cunco. Es donde creció su familia. Es donde están enterradas metafóricamente las raíces de los Campos. Y Miguel es el guardián de esas raíces.
Todos los días, todos los años, sin fama, sin cámaras, sin aplausos. Solo él, los gallos, los caballos y el portón siempre abierto. Cuando Jorge llega al rancho, lo primero que hace después de saludar a su mamá es buscar a Miguel. Se sientan en la palapa, se ponen al día, se ríen de las mismas cosas que se reían cuando eran niños. No importa si pasaron 2 semanas o 2 meses desde la última vez, la dinámica es la misma, el cariño es el mismo, la risa es la misma. Y esa relación, esa hermandad que el dinero no corrompió ni la fama distorsionó, es quizás el activo más valioso de todo lo que Jorge Campos posee. Más que los Ferraris, más que el caballo de Sergio Ramos, más que la propiedad en Santa Mónica. Tiene a un hermano que cuida su rancho, que cuida a su amada su mamá y que lo espera con los gallos cantando cada vez que vuelve a casa. ¿Cuántos millonarios pueden decir lo mismo? Hay una pregunta que pocas veces se hace sobre los deportistas retirados, pero que es quizás la más importante de todas. ¿Qué van a dejar cuando ya no estén? No hablamos de dinero, no hablamos de trofeos, hablamos de algo más profundo. ¿Qué marca dejó su paso por el mundo? ¿Qué cambió porque ellos existieron? En el caso de Jorge Campos, la respuesta es más rica de lo que parece a primera vista. Primero, está el legado deportivo. Revolucionó la posición de portero. Demostró que un guardameta podía ser también goleador, diseñador, showman. Jugó 3 mundiales. Anotó 47 goles como portero, algo que desafía toda lógica. Sus uniformes están en un museo de París al lado de Zidane y Naomi Osaka. Eso solo ya lo pone en un lugar único en la historia del deporte. Pero hay un legado más silencioso, más importante y que la mayoría no conoce. La Fundación Jorge Campos ha entregado cientos de uniformes a niños de escasos recursos en Acapulco. Ha creado programas de fútbol que combinan deporte con permanencia escolar, atacando uno de los problemas más graves de las comunidades rurales mexicanas, que los niños abandonen la escuela. Ha otorgado becas completas a jóvenes mexicanos para estudiar en Canadá, gracias a la alianza con la Universidad Thompson Rivers. Y todo eso lo hace desde Plan de los Amates, no desde una oficina corporativa en la Ciudad de México, no desde una fundación con relaciones públicas y eventos de gala, desde el mismo pueblo donde creció, con el mismo hermano que cuida a los gallos, en el mismo campo donde él entrenaba de niño. Cuando los niños de la fundación entrenan en la playa de Acapulco, están haciendo exactamente lo que Jorge hacía cuando tenía su edad. Correr descalzo por la arena, saltar, caer, levantarse, reír. Campos lo dijo en una entrevista, que su abuelo y su papá les daban caballos, que iban a ordeñar vacas, a aprender y a disfrutar al máximo, sobre todo en la playa. Y que la arena, el mar y las olas hacen que uno sea creativo, y se lamentó de que hoy les estamos quitando esa creatividad a los niños con los teléfonos y las tablets. Ese es el legado real de Jorge Campos. No los goles, no los uniformes, no los mundiales. El legado real es que está intentando que los niños de su pueblo tengan lo mismo que él tuvo. Arena, mar, olas, creatividad, libertad, las mismas cosas que lo hicieron quien es. Las mismas cosas que, 50 años después, siguen siendo lo que más le importa en el mundo. Y cuando se apaguen las cámaras de Azteca Deportes, cuando Martinoli deje de narrar, cuando el Dr. García cuelgue el micrófono, Jorge Campos seguirá haciendo lo mismo. Seguirá yendo a Plan de los Amates. Seguirá abriendo el portón. Seguirá viendo a sus caballos, alimentando a sus gallos, comiéndose los tamales de su mamá, acostándose en la hamaca. Y los niños de la fundación seguirán corriendo descalzos por la playa, sin saber que el hombre que les regaló esos uniformes es una leyenda mundial que tiene un caballo de 1 millón de euros y 2 Ferraris en un garaje. Porque eso, para Jorge Campos, no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es que esos niños corran, que jueguen, que sueñen, que sean libres, igual que él fue libre cuando era uno de ellos. Eso es un legado. Todo lo demás son estadísticas. Vamos a detenernos en un detalle que mencionamos al principio, pero que merece su propio espacio. Porque es probablemente la decisión más contracultural que puede tomar un famoso en 2026. Jorge Campos no tiene redes sociales, lee eso de nuevo. Un hombre que fue figura mundial del fútbol, que jugó en Estados Unidos cuando la MLS empezaba, que diseñó sus propios uniformes, que aparece en televisión nacional todas las semanas, que tiene restaurantes, una fundación y una marca de ropa, no tiene Instagram.
No tiene Twitter, no tiene TikTok, no tiene YouTube, no tiene Facebook personal. Nada. Absolutamente nada. En una era donde absolutamente todo el mundo, desde el adolescente de 15 años hasta la abuela de 80, tiene al menos una red social. Jorge Campos eligió no existir en ese universo. No porque no sepa cómo funciona. Es analista de televisión, trabaja en una industria mediática, entiende perfectamente las plataformas, sino porque decidió conscientemente que eso no es para él. Pensa en lo que significa eso en términos económicos. Un futbolista retirado con la fama de Campos podría monetizar sus redes sociales en cantidades absurdas. Patrocinios, colaboraciones, contenido nostálgico, videos con sus caballos, recetas de su taquería. Podría tener millones de seguidores y generar cientos de miles de pesos extra al mes solo por subir fotos. La audiencia está ahí, la demanda está ahí, el mercado existe. Y él dice que no. No porque sea un rebelde tecnológico, no porque odie las redes, simplemente porque no lo necesita. Porque su modelo de felicidad no incluye la validación de extraños. Porque su día perfecto es una hamaca, unos gallos, un caballo y los tamales de su mamá. Y nada de eso requiere un teléfono con cámara ni una app con filtros. Es la extensión lógica de toda su filosofía. Si no necesitas que te vean para ser feliz, ¿para qué vas a abrir una cuenta donde el objetivo es que te vean? Si tu vida ya es completa sin likes, ¿para qué vas a buscar likes? Si Plan de los Amates te da todo lo que necesitas, ¿para qué vas a construir una versión digital de tu vida que compita con la real? Y esto es lo que la mayoría de los famosos no entienden. Que las redes sociales no suman a tu vida si tu vida ya está llena. Solo suman si hay un vacío que necesitas llenar con atención externa. Y Jorge Campos no tiene ese vacío, lo llenó hace mucho tiempo. Lo llenó con gallos, caballos, mar, mamá, hermano, hamaca y un portón siempre abierto. Así que la próxima vez que alguien te diga que necesitas estar en redes para existir, acuérdate de Jorge Campos. Un tipo sin una sola cuenta en internet, con 10 millones de dólares y la sonrisa más genuina del fútbol mexicano, existiendo perfectamente bien desde una hamaca en Acapulco. Vamos a cerrar con algo que vale la pena pensar. Vivimos en un mundo que nos dice todos los días, en cada publicidad, en cada red social, en cada serie, en cada podcast, que necesitamos más. Más dinero, más seguidores, más propiedades, más reconocimiento, más, siempre más. Y la promesa es que cuando lleguemos a más, vamos a ser felices. Pero entonces miras a Jorge Campos, un tipo que llegó, que tuvo todo lo que el mundo dice que necesitas para ser feliz. Fama mundial, millones de dólares, Ferraris, propiedades en 2 países, un caballo de 1 millón de euros, el respeto de toda una nación. Y lo que eligió hacer con todo eso fue volver a su pueblo, abrir el portón, abrazar a su mamá, sentarse en la hamaca, esperar que los gallos canten al amanecer. No añadió nada, no buscó el siguiente nivel, no se reinventó, no optimizó su vida, simplemente volvió a lo que siempre fue. Y ahí encontró lo que la mayoría pasa toda la vida buscando sin encontrar: suficiente. Esa es la lección de Jorge Campos. No es una lección sobre fútbol, no es una lección sobre dinero, es una lección sobre la naturaleza humana, sobre la diferencia entre tener y ser, sobre la diferencia entre acumular y vivir, sobre la diferencia entre parecer feliz y serlo de verdad. Plan de los Amates. Un pueblo sin nombre en el mapa. Un portón siempre abierto. 150 gallos. 6 caballos. Una hamaca. Una mamá que hace tamales. Y un hombre que, con todo el dinero del mundo en el bolsillo, sabe que no hay lugar en el planeta donde preferiría estar. ¿Y tú? Si tuvieras sus millones, ¿sabrías cuándo es suficiente? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y suscríbete para más historias que valen la pena.